Buenas tardes, por favor me confirman el audio. Se escucha bien, licenciado. Ok, gracias, Brian. Bien, hoy hacemos lo que son las colas circulares. Siempre vamos a tomar en cuenta lo que hemos visto antes, ¿no? Tanto las pilas, las colas simples, ahora vemos lo que son las colas circulares. Y como todas las colas siguen el mismo criterio, las colas circulares es una estructura que trabaja bajo el criterio primero en entrar, primero en salir. Eh, a diferencia de la cola simple, la cola circular en cierta forma y en cierta medida llega a optimizar los espacios, ¿ya? Espacios que dejan los elementos que salen. En las colas simples no ocurría eso, o sea, un poco recordando, ¿no? Cuando nosotros teníamos un elemento, el elemento ingresaba en la cola simple. O sea, si recordamos cola simple, ¿no? Los elementos iban ingresando, se iban acomodando bueno, y este atributo fin es el que controlaba dónde estaba el último elemento. Cuando los elementos salían, controlábamos con el INI, pero estos espacios ya no se volvían a usar. Eso es lo que ocurría en cola simple. El elemento que salía, ese espacio ahí quedaba libre y no podíamos reutilizarlo. Pero en el caso de la cola circular, lo que va a ocurrir es la reutilización de estos espacios. Y es lo que vamos a ahora observar. Una cola circular se establece porque este extremo es el extremo, bueno, sus extremos, en este caso este extremo, esta parte, y este otro extremo se unen. Imagínense que es como una especie de plástico, ¿no? Este extremo de este lado, la parte de adelante, con este otro extremo, la parte de atrás, lo unimos, lo pegamos. Y al unirlo, ocurre esto. Tenemos los dos extremos, o sea, pegados aquí. Bueno, y ahí, claro, está la celda cero. Entonces, unir este extremo con este otro extremo nos da como resultado esta cola circular. Ahí las posiciones, la celda 1, celda 2, celda 3. Bueno, el vector sigue siendo esa estructura que está por detrás, que solo nos sirve para almacenar los elementos, nada más. Entonces, sí, reitero, pegamos estos dos extremos, nos resulta esta estructura, y en esta estructura tenemos de forma circular a esa cola, con esos extremos pegados. Y ahí tenemos a la celda 0, nuestra celda nula para poder empezar el almacenamiento de los elementos. ¿Cómo se almacenan los elementos? Y eso es lo que vamos ahora a observar. En esta estructura, tanto el ini como el fin empiezan en la posición 0, ambas. Ahí empieza. Ese es nuestro estado inicial. Cuando la cola está vacía, no hay elementos, y empiezan a ingresar los elementos. El primer elemento ingresa al principio, adelante, le corresponde la celda 1, después del fin. Fin estaba en 0 y a continuación. O sea, ahí está el primer elemento. Ingresa el siguiente elemento y este elemento ingresa después del último. El último es este elemento que está dado por fin. Detrás ingresa ese elemento. Van ingresando los elementos siempre después del último. Fin está ahora en esa posición. Ingresa un nuevo elemento después del último. Fin se va acomodando siempre en la posición donde está el último. Viene un nuevo elemento después de fin, después del último. Y fin se actualiza. Ingresa un nuevo elemento, van ingresando elementos, también pueden ir saliendo.
Ahí solo estamos viendo el almacenamiento primeramente, cómo los elementos van ingresando, siempre después del último. Y pueden salir. La extracción, así como en la cola simple, lo hacemos de adelante. Y quien controla adelante es INI. INI está en cero, una posición antes del elemento. Entonces, de la siguiente posición de INI sale un elemento y este INI se actualiza. Este elemento puede salir de donde, de la siguiente posición de donde indique INI. De ahí sale el elemento y INI se actualiza. Y aquí las posiciones que ocupaban estos elementos que han salido están quedando libres. Vamos a extraer este elemento más de la siguiente posición de donde diga INI, se extrae, INI se actualiza. Si INI está ahí, han salido 3 elementos. Vamos a ingresar más elementos. Ingresa un nuevo elemento después del último, después de 7. Y fin, se actualiza. Hasta ahí hemos llegado al límite, al máximo. Pero hay espacio. Hay espacio de los elementos que han salido. Por tanto, en cola circular lo que se hace es reutilizar ese espacio. O sea, si hemos llegado al límite y hay espacio en el lugar de donde han salido los elementos, puede ingresar más elementos. Y este elemento ingresa después, fin, pero fin ha llegado al máximo. La siguiente posición libre es la posición 1. O sea, cuando fin llega al máximo y hay espacio, fin lo que hace es moverse a la posición 1. O sea, la siguiente posición libre después del máximo es 1. Y este elemento va a ingresar a esa posición. Y así empieza la reutilización de espacio. Queremos ingresar un nuevo elemento. Este elemento va a ingresar después siempre de fin. Fin está en este momento en la posición 1. Después de fin es la posición 2, porque hay espacio. Y podemos seguir almacenando más elementos porque aún hay espacio. Entonces, ese elemento que queremos ingresar va a ingresar después de fin. Fin, después de fin, o sea, fin estaba en 2, después es 3. Ahí ingresa este elemento. Podemos extraer un elemento y eso lo hacemos después de INI. INI está en 3, después de INI es 4. De ahí sale ese elemento. INI se actualiza a esa posición de donde sale ese elemento y ahí tenemos espacio y podemos ir colocando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las colas circulares? Los elementos van almacenándose, si hay espacio, se siguen almacenando de forma circular, porque este extremo está así pegado y podemos reutilizar las posiciones de los elementos que van saliendo. Esa es la característica de la cola circular. En esta estructura ocurre, reitero, reutilización de espacio. Pero ¿de dónde? Solo los espacios que han dejado los elementos que han salido. Esos espacios podemos reutilizarlos. ¿Ya? Por eso es esta estructura de esta forma, de forma circular. Aún así, o sea, esto es solo gráfica. Lo que realmente va a ocurrir, o sea, es que tenemos así a la cola, estas celdas ni en la memoria, o sea, ni en ningún otro lado podemos así representarlos gráficamente. En la memoria de la máquina aún sigue siendo una estructura cuyas posiciones están en secuencia dentro de la memoria de la máquina. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta estructura, de esta forma, así de forma lineal, sabiendo que este extremo y este extremo están relacionados, están unidos, pero físicamente no podemos hacer eso. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, los elementos van ingresando
Siempre después de fin. In y fin empiezan en 0, después de fin ingresa el elemento, fin se actualiza. Seguimos ingresando un nuevo elemento después del último, se actualiza. Después del último almacenamos y esto se actualiza. Después del último almacenamos y esto se actualiza. Después del último seguimos almacenando y los elementos se van almacenando siempre después del último. Después del último almacenamos el elemento y así. Vamos almacenando. Ahí el almacenamiento siempre es en secuencia. Si este elemento sale, inicia, actualiza. Este elemento sale, inicia, actualiza. Y aquí ocurre la liberación de espacio que van dejando los elementos que están saliendo. INI va controlando, ¿no? O sea, dónde está el primer elemento para poder extraer. Pero cuando hemos llegado al límite de almacenamiento, hemos llegado al máximo y queremos seguir almacenando en la cola circular, porque esto es cola circular, lo hacemos a la posición de adelante, porque pensamos lógicamente de que este extremo y este extremo están pegados, y la siguiente posición libre que tenemos es la posición 1. Por tanto, después de max, la siguiente posición que viene es 1. Este elemento que se quiere almacenar, después del último, le corresponde la posición 1, cuando fin está en el límite. Y actualizamos el fin a esa posición. Si queremos seguir almacenando, después de fin, después del último, se sigue almacenando. Otro elemento más, después del último, seguimos almacenando. Entonces, solo cuando hemos llegado al límite, al máximo, siempre y cuando hay espacio, podemos llegar a almacenar en la primera posición dentro del vector y seguir almacenando si hay espacio. Entonces, esa es la característica de la reutilización de los espacios, utilizando aquí el vector que está por detrás en la cola circular. Bien, para esto, para poder trabajar en su implementación, vamos a ver los casos, ¿no? En las colas circulares podemos tener el almacenamiento de datos o podemos almacenar objetos. De aquí, cuando solo tenemos datos, no necesitamos establecer ninguna otra clase, solo la clase de la cola circular, que también va a tener una capacidad para poder almacenar elementos, y bueno, el vector que está por detrás que nos permite almacenar los elementos, y el in y el fin. Estos atributos son iguales que en la cola simple, solo la forma de almacenar los elementos es diferente, algo diferente, en el reuso de espacio. En el caso de que tengamos una cola con objetos, ahí necesitamos la cola y además la clase de los objetos que vamos a almacenar. Vamos a, bueno, aquí está implementado este caso, pero nosotros vamos a tomar un ejemplo en base a esto. Bueno, en realidad a esto. Vamos a tomar un ejemplo de una cola circular de objetos para poder almacenar los elementos de esta cola. Vamos a suponer, vamos a tomar en cuenta las tareas que ustedes se van entregando, ¿ya? La tarea, bueno, corresponde a una fecha en la que tienen que presentar el nombre del estudiante, el tema al que corresponde la tarea. Bueno, solo presentación de tareas. Sus tareas, reitero, la fecha,
el nombre de quién es esta tarea, del estudiante, y el tema al que corresponde la tarea. Vamos a tomar en cuenta esos datos para poder almacenar en una cola. Va a ser una cola de tareas. Por tanto, en el vector, lo que vamos a hacer es almacenar estos objetos, los objetos tarea. Vamos a definir los métodos similares a pila, a cola simple. Método primero, constructor para crear colas vacías. Métodos para verificar si la cola está vacía o si está llena. Vamos a determinar la cantidad de elementos de la cola, adicionar elementos, en este caso elementos tarea. Podemos extraer, eliminar, podemos llenar, mostrar, vaciar. Son los métodos similares, pero en el manejo de la cola circular. Bien, para esto entonces empezamos definiendo la clase cola. Esta clase, bueno, asumimos que está implementada. Lo que nos interesa es la estructura. Sea la clase cola circular de tareas, donde tenemos como atributos el máximo, bueno, es la capacidad que nosotros vamos a darle a la cola circular. ¿Cuántas tareas? Pongamos tareas de todo el semestre, pues va a ser una cola bastante grande, por darle una capacidad de 500, pues son tantas tareas, todas las tareas que van a presentar y de todos los estudiantes de la materia, es bastante. ¿Ve? Bueno, le damos una capacidad y establecemos al vector B, que va a tener esa capacidad, más 1 por la celda 0. Y el ini y el fin para controlar a los elementos de adelante y el final de la estructura. Todos estos privados. Public, todos los métodos públicos. Bueno, pero al implementar cada atributo tiene que ser private, o sea, por la herramienta. Aquí en pseudo decimos private todo lo que está ahí por debajo de private. Public, todo lo que vayamos a definir. Y lo que vamos a definir son todos estos métodos. Bien, estos van a ser los métodos que vamos a establecer. Primero, constructor por defecto. El constructor por defecto tiene que, vamos a colocarme aquí por la izquierda, para ir observando el comportamiento de la estructura para implementar los métodos. Bien, cola vacía. El constructor tiene que crear una cola vacía. Cuando una cola circular va a estar vacía, cuando el ini y el fin van a estar en 0 y no hay elementos en la estructura. Y lo mismo va a ocurrir en este caso. Pero solo gráfico es esto. Y el ini y el fin empiezan en la misma posición 0. Esta es cola vacía, esta es cola vacía y el constructor tiene que hacer esa tarea. Definir tanto el ini como el fin en 0. Cada vez que creamos colas, las dos variables ini y fin tienen que estar en 0. Y ese es nuestro estado cola vacía. Ahora, el método de verificación si una cola está vacía. Bueno, desde esta definición establecemos cuando el ini y el fin están en 0 es cola vacía. Aquí necesitamos verificar si el ini está en 0 y el fin está en 0. Ambos hacemos un return de true.
sea, indicando de que sí, la cola estaba así. Por else, bueno, no por else, sino en cualquier otro caso, la cola no estaba así. Método de verificación si una cola está llena. ¿Cuándo está llena una cola? Entonces observamos. Un caso de cola llena es cuando todas sus posiciones, celdas, están ocupadas por elementos. En este caso, fíjense, estoy almacenando elementos y el fin se va actualizando. Llego al límite, o sea, el fin ha llegado al máximo y nunca han salido elementos. Este es un caso de cola llena, cola circular llena. Nunca han salido elementos, por tanto no hay espacio libre aquí adelante. Entonces, hemos ido almacenando, almacenando y hemos llegado al límite. La cola se ha llenado. Este es, reitero, un caso de cola llena. Cuando no hemos reutilizado espacios, solo hemos ingresado elementos y hemos llegado al límite, la cola se ha llenado. Entonces, en este caso, observamos el INI está en 0 y el fin está en el límite. Cuando el INI está en 0 y el fin ha llegado al límite, entonces todas las posiciones están ocupadas y la cola se ha llenado. Eso es un caso. Y eso colocamos aquí. El primer caso, cuando el INI está en 0 y el fin ha llegado al límite. Este es un caso de cola llena, pero es un solo caso. Veamos otros casos. Supongamos que estos elementos han salido. Y si han salido, el INI está ahí. Fíjense, aquí hay espacio. Voy a almacenar. Quiero almacenar, pero fin ha llegado al límite. Entonces, veo si aún hay espacio. Aquí hay espacio todavía. No está llena la cola. Como hay espacio, puedo almacenar adelante. Y el fin se actualiza ahí. O sea, cuando el fin estaba en el límite max y el INI, o sea, está en cualquier posición, o sea, significa que ya no está en 0, hay espacio, puedo almacenar elementos y lo almaceno en la posición 1. Siguiente elemento, después de fin, en la posición 2. Aún hay espacio, sí puedo seguir almacenando. Almaceno el elemento después de fin y fin se coloca en esa posición. Y observamos este otro estado de cola llena. Este estado de cola llena ocurre cuando se ha reutilizado espacio y una vez que hemos reutilizado espacio significa que el INI ya no está en la posición 0 como en el anterior caso. El INI ha ido recorriendo porque han salido elementos y el fin ha ido recorriendo para almacenar los elementos en las celdas que han dejado y estas dos variables se encuentran en alguna posición, pero diferente de 0. Si se encuentran, eso significa que fin ha ido almacenando elementos en celdas que se han ido reutilizando. Y, como en este caso, ¿no? Celda 1, 2 y 3. Ahí se han almacenado elementos. Y por tanto, ha habido reutilización de espacio, estas dos variables se han encontrado y ocurre el otro caso de cola llena. Entonces, el otro caso dice, o ocurre de que el INI coincide con el fin. Llega a coincidir, se encuentran en una misma posición, pero tiene que ser diferente de 0.
porque cuando el ini y el fin son iguales y es cero, es cola vacía. Pero en este caso, el ini y el fin son iguales, pero tiene que ser diferente de cero. Cualquiera. Y aquí vamos a colocar AND ini sea diferente de cero. Este es el otro caso, que estas dos variables ini y fin se encuentren en alguna parte, no sabemos en qué lugar. Pero si es diferente de cero, entonces la cola está llena porque ha llegado a ocurrir la reutilización de espacio. Entonces, ese es el otro caso. Bueno, en realidad son los únicos dos casos que pueden haber. Entonces, en ese otro caso, decimos true, la cola se ha llenado. En cualquier otro caso, indicamos falso. La cola no está llena. Ahora, este método puede también estar en función al número de elementos. O sea, ¿qué pasa si el número de elementos es cero? No hay elementos, entonces la cola está vacía. ¿Qué pasa si el número de elementos es el max, o sea, es la capacidad? Entonces la cola está llena. Este método, o sea, también puede ayudarnos a realizar esa verificación. Para eso, pero tenemos que saber cuántos elementos hay en la cola. Entonces vamos viendo los posibles casos de número de elementos. Cuando no ocurre reutilización de espacio, fíjense, voy a ir almacenando elementos. No hay reutilización de espacios, estoy colocando. ¿Cuántos elementos hay aquí? Cuando no hay reutilización de espacio, la cantidad de elementos es como en cola simple. In menos in. 3 menos 0, 3. Sigo almacenando, no hay reutilización de espacio. Entonces sigo fin menos ini. 5 menos 0 es 5. Aún así, si salen elementos, pero no hay reutilización de espacio. Fin menos in. 5 menos 2, 3. Entonces, cuando no hay reutilización de espacio, hay una condición, esta. Si no estamos reutilizando espacio, significa que el valor del fin, o sea, esta variable, está en la parte de atrás de la cola. Ini está en la parte de adelante de la cola. Entonces, eso significa de que como fin está en la parte de atrás, ini está en la parte de adelante, no ocurre utilización de espacio. Y la cantidad de elementos es solo la diferencia del fin menos in. 6 menos 2, 4. Sigo almacenando elementos, sigue siendo la misma condición. El fin está en una posición 7, es mayor que ini. Diferencia 7 menos 2, 5. Entonces eso cuando no hay reutilización de espacio. ¿Qué pasa cuando empieza ya a ocurrir la reutilización de espacio? Hasta ahí todavía no hay. No estamos reutilizando. Voy a suponer así. Hasta ahí no hay reutilización de espacio. El fin, que está en el límite, sigue siendo mayor que el ini, que 4. Diferencia 8 menos 4, 4. Pero ahora vamos a empezar a reutilizar espacios. Quiero almacenar en la cola, pero ya estoy en el límite, adelante hay espacio, entonces hago que el fin se venga aquí y almaceno donde diga fin. Ya ha empezado la reutilización. ¿Cuántos elementos hay? Para cuando ocurra la reutilización, este valor de fin ya no está aquí atrás, se viene aquí adelante. Por tanto, el valor del ini es mayor que el fin. El fin, como ha venido aquí adelante, toma valores menores al valor del ini. Y aquí viene la otra condición.
esta. Cuando el INI es mayor que el fin, o sea, fin ha venido aquí adelante, la cantidad de espacios se calcula en dos partes. Una primera es calculando cuánto hay aquí, cuántos elementos hay aquí en la parte de atrás. En la parte de atrás hay el max, este valor max, menos el INI. O sea, max es 8, menos el INI que es 4, aquí hay 4 elementos. Esta es una parte. Y la otra parte es aquí. Y la cantidad de elementos que hay adelante, donde se está reutilizando el espacio, me lo indica el fin. Fíjense, fin me dice 1, aquí hay un elemento, aquí hay 4. Sumamos, es 5. Veamos, vamos a seguir reutilizando espacio. Voy a reutilizar este espacio, el fin es 2. ¿Cuántos elementos hay? Aquí sabemos que hay 4. Max menos INI es 4. Y aquí dice fin. ¿Qué dice fin? Aquí hay 2. O sea, estos 4 más estos 2 es 6. Es la cantidad de elementos que hay en esta cola. Entonces, es hallar esta diferencia de la parte de atrás de la cola, cuántos elementos hay hasta el límite, que me da el valor de INI y max. Eso me dice cuántos elementos hay aquí. Y al fin me dice cuántos elementos hay en la parte de adelante que está reutilizando el espacio. Por tanto, esta es la fórmula, ¿no? O sea, es max menos INI es la parte de atrás, más el valor del fin es la cantidad de elementos que hay. Por tanto, aquí la pregunta, ¿no? Si la cola estuviera vacía, si el INI está en 0 y el fin está en 0, aquí la cantidad de elementos es inmediato, ratón 0. Si el INI, perdón, si el fin es mayor al INI, en ese caso no se ha reutilizado espacio, o sea, el fin está en la parte de atrás y el INI está en la parte de adelante, únicamente hacemos el return del fin menos el INI. Y en el otro caso, o sea, si la cola no está vacía, si ha habido reutilización de espacio, podemos hacer directamente, si no es mayor, entonces es menor o igual. Si el INI es mayor o igual al fin o el fin es menor o igual al INI, hacemos max menos INI más fin. Bien, este es el caso si la cola estuviera vacía. Este es el caso si no hay reutilización de espacio. Y por defecto, el último caso es este. No necesito ya verificar. Bueno, si se quiere, pues se puede verificar también, pero vamos a necesitar hacer otro reto más. No es necesario. Entonces, esto nos va a calcular la cantidad de elementos que hay en una cola circular. Es más detalle por la reutilización de espacio. Ahora, si, o sea, aquí vamos a colocar, y esto vamos a colocar en otro colorcito. Si quisiéramos usar esto como método para verificar si hay o no elementos, podemos hacerlo. Con verde. Si el número de elementos, para verificar si la cola está o no vacía. Si el número de elementos, ya usando el método, es 0, en vez de hacer esta verificación. Y este método del número de elementos, es esta parte. Si es 0, entonces la cola está vacía. Y aquí el otro caso. Si manejamos el número de elementos,
fuera igual a la capacidad, ahí ya no tendríamos que hacer toda esta pregunta, sino en función al número de elementos, podemos ver si hemos llegado a la capacidad, al límite, entonces la cola también está llena. Bueno, ya son alternativas, ¿no? De ir interactuando con los métodos, pero para esto es bien importante, determinar la cantidad de elementos. Si no tenemos este método, o sea, podemos usar lo otro. Ah, perdón, sí, sí, no. Esto es menos, sí. Aquí está la formulita. No, esto es error de typeo. Pues aquí está la formulita, eso sí, hay que ir viendo. Max menos ini más fin. Max menos ini, decíamos, es esta última parte, ¿verdad? Este max menos ini me da la cantidad de elementos que hay en la parte de atrás. Y el fin me da los elementos que estén en la parte de adelante. O sea, es la diferencia de max menos ini, los elementos de atrás, más lo que me diga el fin. Esa es la cantidad de elementos. Bueno, y ya tenemos el número de elementos, ¿no? El número de elementos en la estructura. Y reitero, estos métodos de verificación pueden colocarse en función al número de elementos, siempre y cuando este método me dé la cantidad de elementos. Una vez que está definido esto, vemos. Estos tres, bueno, en realidad incluyendo al constructor, están controlando básicamente el comportamiento del valor de ini y fin para ver dónde se encuentra, ¿no? O sea, en la estructura. Ahora, el método adicional. Vamos a adicionar elementos de tarea, porque eso es lo que lo que vamos a almacenar dentro de la estructura, de acuerdo a nuestro modelito, ¿no? Tenemos tareas a almacenar en la cola circular. Pues queremos almacenar un elemento que sea tarea. Para almacenar, así como en la cola simple o en la pila, tengo que ver si tengo espacio. Si aún no está llena la estructura, la cola circular, y eso tiene que verificarme el método es llena. Este método es llena, verifica si está o no llena. Si tenemos toda la estructura con elementos copados en toda su capacidad, pues la cola está llena. Si está llena, no podemos almacenar. Pero si no está llena, ahí sí podemos almacenar. Pues, ¿cómo almacenamos? Ahí es Si no está llena, entonces almacenamos. Pero si estuviera llena, no podemos almacenar nada. Y así como en las otras estructuras, aquí le decimos cola llena. Pero si no está llena, sí, podemos almacenar. Pues ahora vemos cómo almacenamos. Cuando, a ver, vamos a otra vez observar. Cuando no hay utilización de espacio, todo es normal, o sea, un elemento va a ingresar siempre después del fin. O sea, fin ahorita está en 0, después es 1. Ahí ingresa el elemento. Queremos seguir adicionando después del fin, después de 1, es 2. Seguimos almacenando después de fin. O sea, no hay problema cuando no estamos llegando al límite. Si no llegamos al límite, el almacenamiento es normal, siempre después de el último o después de fin. Ahí se almacena. Pues queremos seguir almacenando después del último. Y los elementos pueden ir saliendo de adelante. Enseguida vamos a analizar eso.
Seguimos. Queremos seguir almacenando después del último. Queremos seguir almacenando después del último. Queremos seguir almacenando, pero ya hemos llegado al límite. Fin ya está en max. Ya no hay más posiciones aquí libres. Pero hay posiciones aquí libres adelante. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, cuando el fin ha llegado al límite, o sea, ha llegado a max, para almacenar un siguiente elemento, este tiene que almacenarse en la posición 1. ¿Y quién controla dónde tiene que ir? Es el fin. El fin que está ahorita en el límite tiene que colocarse en esta posición para poder almacenar el nuevo elemento. Adelante. Entonces, eso ocurre siempre y cuando el fin está en el límite. Y cuando hay espacio, el fin tiene que colocarse otra vez adelante y almacenar el elemento ahí. Y si ya empieza a ocurrir la reutilización de espacio, si empieza a ocurrir la reutilización de espacio, como está ocurriendo aquí, los siguientes elementos ingresan normal. El siguiente elemento ingresa después del fin, o sea, después del último. Y fin siempre avisa dónde está el último. Siguiente elemento después del fin. O sea que solo cuando el fin ha estado en esta posición, en el límite, en ese caso viene aquí adelante para reutilizar espacio. Sí y solamente sí hay espacio. ¿Y cómo sabemos que hay espacio? Y ahí se encarga de este método. ¿Es llena o no está llena? Si no está llena, significa de que hay espacio y podemos reutilizar. Entonces, el control de fin es importante para poder adicionar los elementos. Y lo que hacemos es verificar si el fin está en el máximo. O sea, lo que ocurría aquí, ¿no? Aquí. Si el fin está en el máximo, en el límite, y quiero adicionar un elemento, este fin tiene que venirse aquí adelante. Eso significa de que el fin tiene que ir a la posición 1 y ahí almacenar el elemento. Pero si no está en el límite, o sea, como en este caso, no ha llegado al límite, por tanto, para almacenar perdón, el fin está ahí. Para almacenar un siguiente elemento, tiene que almacenar después, o sea, después del último. Eso significa en la posición 7, y ahí se almacena el elemento. Pues si no ha llegado al límite, el almacenamiento tiene que hacerse después de fin. Fin. Después es en la siguiente posición. Aquí no ha llegado todavía al límite, quiero almacenar este elemento. Entonces, fin tiene que ir a la siguiente posición y ahí almacenamos el elemento. Entonces, este es el que está controlando dónde va a ir el siguiente elemento que queremos almacenar. Todo depende de su valor. Y si estuviera en el límite, entonces este fin tiene que venirse aquí adelante. Si no estuviera en el límite, todavía atrás hay espacio, entonces lo único que hace es colocarse en la siguiente posición. Y ahí ingresa el nuevo elemento. Entonces, el control del fin es importante. Cuando llega al límite, tiene que venirse aquí adelante, pero si no llega al límite, entonces, siguiente posición. Una vez que se ha determinado la posición donde tiene que ir fin, recién ingresamos el elemento. Donde nos indique el fin, ahí ingresa el nuevo elemento. De esa forma se llega a almacenar el elemento dentro de la bola. Entonces, este comportamiento es interesante y es importante controlar. Cuando el fin no
no está en el límite, el almacenamiento es normal. Siempre almacenamos después del fin. Y el fin es el que nos indica dónde guardar. Estamos ahí en el último elemento, el siguiente tiene que ir a la posición siguiente. Todavía no hemos llegado al límite, entonces el siguiente tiene que venir a la siguiente posición. Cuando hemos llegado al límite, entonces este fin tiene que venir aquí y el siguiente elemento se coloca ahí. Pues solo ocurre en este caso, cuando estamos en el límite. Cuando ya estamos reutilizando espacio, otra vez volvemos a lo normal. Después del último, el último está en la posición 1. Después del último es posición 2 y ahí ingresa el elemento. Sigue habiendo espacio. Después del último, el último está en la posición 2. Después es posición 3 y ahí ingresa el elemento. Entonces, el caso particular es el límite, cuando fin ha llegado al límite para poder hacer esta actualización. Bien, esa es la adición, o el colocar un elemento en la estructura o la circular. Ahora la extracción. Para extraer elementos, primero tenemos que verificar de que no esté vacía. Para extraer elementos, la cola no tiene que estar vacía. Si está vacía, no podemos extraer elementos. Ahí el caso else, tenemos un print, cola vacía. No podemos sacar elementos si la cola está vacía. Bien, para extraer elementos, pues se supone que este método me tiene que devolver, dar un elemento. Los elementos que estamos almacenando son tareas. Por tanto, me tiene que devolver un elemento tarea. Para esto, definimos, voy a definir un elemento de donde vamos a extraer a las tareas. Esta variable que me va a permitir extraer un elemento que es un objeto tarea que está dentro de la cola. Si la cola estuviera vacía, pues no voy a extraer nada, pero si no estuviera vacía, sí puedo extraer. ¿Y de dónde extraemos? Empezamos a observar ahora. El INI ahora me indica de dónde voy a extraer. Si el INI está en una posición, de la siguiente posición de donde esté el INI, se extrae el elemento. INI se coloca en 5 y sacamos. INI está una posición antes del primer elemento. Entonces, de la siguiente posición, está en 5, siguiente 6. De ahí se extrae el elemento. Hasta ahí la extracción es como en cola simple. De la siguiente posición, de la posición 7, extraemos el elemento. Seguimos extrayendo. De la siguiente posición, se extrae el elemento. Y cuando, aquí observamos, ¿no? O sea, cuando estamos en el límite son las cosas particulares aquí en cola circular. Y en este caso, o sea, está aquí. Vamos a extraer este elemento. INI se coloca en la siguiente posición. Estaba en 7, se coloca en 8. De ahí se extrae el elemento. Por definición, o sea, el INI tiene que estar una posición antes del primer elemento. Pero aquí ya no hay elementos. Cuando dice el INI ha llegado al límite, o sea, ha llegado a max, entonces este INI tiene que actualizarse. ¿Dónde? Una posición antes del primer elemento. Tiene que actualizarse a la posición 0. Entonces, ese es el caso particular, ¿no? O sea, cuando extraemos este elemento que está justamente en el límite de la estructura, colocamos el INI en la posición de donde sale el elemento, sacamos,
Y como el INI coincide con el límite, inmediatamente actualizamos el INI. Este viene delante del primer elemento, porque el siguiente elemento después de 8 en cola circular está en la posición 1. Por tanto, INI tiene que estar una posición antes, tiene que ir a la posición 0. De esa forma, el INI ya va a estar siempre en una posición antes. Si queremos extraer este elemento, lo hacemos de la siguiente posición de INI, de ahí sale el elemento. Y ya luego es normal, ¿no? O sea, de la siguiente posición de INI extraemos el elemento. Y si queremos seguir sacando, de la siguiente posición se extrae el elemento. Y si extraemos todos los elementos de la cola, observamos, el INI y el fin se encuentran, la cola se vacía. Y cuando se vacía, actualizamos el INI y el fin a 0. Y es estado cola vacía, ¿no? Como hemos hecho en cola simple. Bien, entonces el elemento que vamos a extraer, siempre extraemos de la siguiente posición de donde me indique el INI. De ahí extraemos. De ahí tomamos el elemento a sacar de la cola. Ahora, luego actualizamos. El INI tiene que actualizarse a esa posición de donde ha extraído el elemento. Una vez que se ha actualizado, aquí tenemos que verificar si el INI está en el límite, en el max, en la última celda del vector. Si fuera así, significa que ha sacado el elemento que estaba aquí. Y si ha sacado este elemento, el INI tiene que actualizarse adelante. INI tiene que colocarse en 0. Hasta ahí es la extracción. Verificamos y probamos. Si fuera una cola que tiene los elementos así, no está vacía, entonces extraemos de la siguiente posición. Siguiente posición es 3, de ahí extraemos el elemento. No hay problema, extrae. Sigo almacenando elementos. Y supongamos que estamos ahí ahora. El elemento se extrae de la siguiente posición. La cola no está vacía, entonces de la siguiente posición de INI más 1. De ahí extraemos el elemento y luego actualizamos el INI. Todavía la cola no está vacía, entonces si no está vacía, el elemento de la siguiente posición de 4 más 1, de ahí sacamos y actualizamos. Y el INI todavía no está no ha llegado a este límite. Podemos seguir extrayendo de la siguiente posición, 6, de ahí sacamos el elemento y esto actualizamos. Este elemento se extrae de la siguiente posición, de la posición 7. Extraemos y el INI se actualiza. Ahora, ya estamos casi en el límite, todavía la cola no está vacía. De la posición INI más 1, INI es 7, más 1 es 8, de ahí sacamos el elemento. Una vez que sale, el INI se actualiza. Y al actualizarse, INI ha llegado esta vez al límite. INI es igual a max, sí. Si es max, el INI tiene que volver aquí adelante para colocarse delante del primer elemento. Entonces, una vez que el INI ha retornado aquí, la extracción ya es normal, similar a las extracciones anteriores. Este elemento que si queremos extraer, lo extraemos de la siguiente posición de INI. INI más 1, 0 más 1 es 1 y de ahí se puede extraer. Y el INI se actualiza. Ahora, al extraer un elemento, si extraemos este, por ejemplo, sacamos de la siguiente posición, de la posición 2, INI se actualiza. Si al extraer un elemento de la estructura,
estas dos variables se encuentran, ini y fin, significa de que la cola se vacía. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Si al extraer el elemento, luego de haber extraído, verificamos si el ini y el fin se llegan a encontrar, entonces la cola se vacía. Y si se vacía, tanto el ini y el fin tienen que actualizarse. Aquí se ha vaciado, por tanto el ini se coloca en 0, el fin se coloca en 0, la cola está vacía. Después de haber extraído, después de sacar, si el ini y el fin se encuentran, es caso de cola vacía. O sea, se llega a vaciar la cola y actualizamos tanto el ini y el fin. Una vez que se ha extraído el elemento, este elemento tiene que ser una tarea. Si hemos extraído el elemento, entonces al salir de este proceso, tenemos que devolver el elemento extraído. Ahora, el elemento puede haberse extraído de la cola siempre y cuando la cola no estaba vacía. Pero si hubiera estado vacía, este elemento nos va a dar con el valor de nulo, o sea, el elemento inexistente. Hasta ahí son los métodos básicos. Con estos métodos básicos ya se puede controlar toda la estructura. Se puede ya manejar. Este método es solo para facilitarnos el tener elementos dentro de la estructura. A partir de ahí, el resto de los métodos son solo para mejorar o a facilitarnos el manejo de las estructuras. Bien, el llenado. Si quisiéramos llenar una cola con n elementos, o sea, n elementos tarea, hacemos un for i desde 1 hasta este n, y empezamos a colocar los elementos. Pero para colocar estos elementos tarea necesitamos crear objetos, o sea, objetos que tienen que ser tareas. O sea, el objeto tx new tarea. Creamos los objetos, leemos los datos de estos objetos, y una vez que tengamos los objetos tarea, con el método adicional, colocamos estos objetos en la cola circular. Ese es el método llenar. Pero aquí igual hay que entender, o sea, aquí estamos haciendo el llenado de n. ¿Qué pasa si, o sea, bueno, si usamos este método y la queremos colocar 3 elementos? Nos va a colocar el primer elemento y el fin se actualiza. Siguiente elemento y el fin se actualiza. Siguiente elemento, el fin se actualiza. Ha colocado 3 elementos. O sea, si yo llamo a llenar con 3, coloca 3 elementos. Vuelvo a llamar, quiero llenar más elementos, solo tengo 3, quiero llenar otros elementos, quiero llenar 4 más. Entonces, puedo volver a llamar al llenado y le mando el parámetro 4. Si le mando el parámetro 4, el adicionar sobre lo que ya hay, no va a eliminar estos elementos. Sobre lo que tiene, adiciona los siguientes elementos. Le decimos 4 más, entonces sobre lo que hay, va colocando elementos. Entonces, si nosotros llamamos varias veces a llenar, entonces sobre lo que tiene o detrás de lo que pueda existir en la cola va a ir colocando los elementos. No es en cola vacía. La primera vez va a ser en cola vacía, pero después, o sea, en los elementos que tenga, detrás va almacenando los elementos que nosotros indiquemos aquí en el llenado. A veces asumen de que no, este llenado llena en cola vacía, no es así. Llena en la cola en los elementos que tenga. Si está vacía, serán los únicos, pero si tiene, detrás
de esos elementos va a ir colocando. El mostrar, el método mostrar tiene que hacer despliegue. Y el mostrar es igual que en pila, igual que en cola. Necesitamos un auxiliar, cola, para poder resguardar los elementos que vamos a ir sacando. Y mientras no esté vacía, se extraen los elementos de la cola. Vamos sacando las tareas. Aquí hay tareas. De la cola se extrae y como son objetos podemos ir mostrando. Lo que existe dentro. Bueno, extraemos el elemento tarea y mostramos sus datos de ese objeto. Y luego resguardamos en el auxiliar. Entonces, con este while, hasta que la cola esté vacía, vamos a ir sacando todos los elementos tarea. Esos elementos se van mostrando y luego vamos guardando en el auxiliar. El auxiliar me sirve para resguardar los elementos de la cola. Y una vez que se ha vaciado la cola, cuando ya no tenga elementos, todo lo que hemos llevado al auxiliar volvemos a traer a la cola. Y para eso nos sirve este método vaciar. El auxiliar, donde se resguardan los elementos, volvemos a traer a la cola de origen. Y el vaciado va a recibir una cola circular de tareas como parámetro de entrada y esa va a ser la cola que vamos a vaciar. Mientras Z no esté vacía, vamos a sacar sus elementos, vamos a extraer y vamos a colocar a la cola por defecto. Entonces, estos métodos, estos dos, bueno, casi en realidad esto más, pero estos dos en sintaxis, si ustedes revisan con la pila y la cola, son igualitos en la lógica que tienen. Solo es la estructura, ¿no? O sea, la lógica de la estructura, el tipo de estructura. Pero estos algoritmos son igualitos. En pilas, en colas simples y ahora en colas circulares. Una vez que ya tengamos los métodos definidos, ya podemos manejar y hacer diferentes problemas con las colas. Y aquí es importante volver a hacer notar, o sea, definida la estructura, o sea, definida la clase cola, en los métodos básicos, ya no aumentamos nada más aquí. De aquí no aumentamos nada más. Estos son los métodos básicos en la cola circular. Y ahora los problemas los vamos resolviendo utilizando procedimientos, funciones fuera de esta clase. Aquí adentro no hacemos. 121, bueno, hemos ido resolviendo problemas, pero eran problemas para objetos del contexto real. En este caso es una estructura que tiene características y tiene su forma de manejar sus elementos. Y ya están definidos los métodos. Definidos los métodos, reitero, ya no aumentamos aquí métodos. Tenemos que trabajar con estos métodos. Y no trabajamos dentro de esta clase, trabajamos fuera de la clase. Pues para eso, una vez que se ha definido la clase, ya definida la clase, fuera ya podemos manejar objetos. Podemos tener la cola A, la cola B, la cola C. Y podemos ir llenando. Podemos colocar una tareita, una tarea de uno, por decir new tarea. Esta es una tareita.
de esta tarea podemos leer sus datos y podemos adicionar. Esta cola, la cola A, tiene una tareita, un it. Al principio las tres colas estaban vacías, pero ahora la cola A tiene una tarea. Y podemos colocar muchas tareas. Hacemos la lectura de K para una cantidad de tareas y en la cola A llenamos K elementos. Pero estos K elementos va a ir detrás de este primer elemento que ya tiene la cola. Eso no lo reemplaza. Entonces, si nosotros decimos 3, vamos a llenar 3 elementos, pero ya tenía uno. Detrás de ese primer elemento se colocará el resto. O podemos llenar B. Por ahí queremos más un elemento que, o más dos, o sea, todo esto podemos ir colocando, ¿no? Queremos llenar la cola C. Queremos llenar 4. Le estamos dando un valor fijo. Y ahí tenemos colas diferentes, ¿no? Podemos mostrar la cola A, podemos mostrar la cola B, la cola C para ver si están sus elementos, no están sus elementos, y luego empezar a trabajar y a manejar estas colas. Entonces ahí nos ponemos a pensar, ¿no? Que tenemos 3 colas que almacenan las tareas y empezamos a realizar problemas. En relación a lo que nos dice Néstor, o sea, les indicaba lo siguiente. Y esto yo ya estoy asumiendo. Definiciones implícitas, o sea, no, declaraciones implícitas. Bueno, y en los problemas también. En el caso, por ejemplo, de este elem, si no definimos así, o sea, estoy dentro de una clase cola de tareas. Al decir implícito, o sea, significa que lo que yo tenga aquí dentro, eso es lo que esto va a almacenar, ¿verdad? Si dentro del vector, según nuestro modelo, nuestro diagrama de clases, ¿qué es lo que tenemos? Tareas. Entonces, se supone que si yo estoy tomando un elemento de una posición determinada, lo que almacena este vector es tareas, entonces esto también es tarea. Ahora, hay declaraciones, o sea, declaraciones que se asumen, por ejemplo, aquí, ¿qué voy a extraer? O sea, no sé qué estoy extrayendo. Se supone que aquí es tarea. ¿Por qué se supone? Porque es lo que voy a devolver es un elemento y este elemento es una tarea. Por tanto, lo que sale es una tarea y no estoy especificando. En pseudo, o sea, en pseudocódigo, en algunas declaraciones de variables simples, a veces, en algunos casos así, yo ya asumo, porque se supone que en el modelo está definido. Esto de estar definiendo, o sea, de colocar, esto tiene que ser tarea, por ahí, esto tiene que ser entero.
Aquí no defino esta variable i, por ejemplo. No está definiendo la variable i. Bueno, eso son detalles que aquí no vamos a hacer eso. En la herramienta ya tienen que hacerlo. O sea, sí o sí tienen que definir y declarar esta variable. Y declaraciones en línea o declaraciones. Aquí, por ejemplo, definir la variable i. No. Eso ya no hacemos. En pseudo, estas declaraciones se asumen. Incluso a esto, por ejemplo, podemos esto suprimir así. ¿Qué estoy sacando? Estoy en la clase cola circular. ¿Qué hay en la cola circular? Se supone que tareas. Eliminar, ¿qué va a hacer? Eliminar una tarea. Y este TX tendrá que ser una tarea. Entonces, esas declaraciones, a veces estoy así pasando, porque se supone por la definición en el modelo, por eso se asume. Mm, bien, veamos problemas. Eh, Queremos saber, por ejemplo, tengo estas tres colas. ¿Cuántas tareas presentó? Bueno, suponiendo que son las tareas de la materia, les decía, ¿no? El nombre del estudiante. El estudiante X. En nuestro modelo, vamos a observar el modelo, y esto también es importante, ya, conocer y entender el modelo. A ver, esto les... El día viernes, ahí, sí creo que era el día viernes o el martes, pero de las aulas de la carrera, de las aulas laborales, los ambientes, todos los ambientes de la carrera hemos almacenado en una cola. Y los ambientes, les decía, o sea, si nos ponemos a pensar en la carrera, los ambientes, los diferentes ambientes que nosotros tenemos en la carrera, bien son aulas, oficinas, laboratorios, ahí está el auditorium, la sala audiovisual, están eh, donde está el guardia, por ejemplo, los ambientes de portería, hay cocinas, hay baños, etcétera. ¿No? Hay diferentes ambientes. Imagínense, solo el edificio de la carrera. Ahí queremos almacenar toda la información de los ambientes en una cola. Y la idea es siempre pensar en ese contexto, imaginarnos el contexto y no alterar, y eso enseguida vamos a ver. Les decía, teníamos un código que identifica cada ambiente y cuando vamos ahí a la carrera, cada ambiente, sea oficina, sea aula, sea laboratorio, en la puerta tiene un código. Todos los ambientes están codificados. Y ese código es único. Entonces, decíamos, a ver, queremos ver los muebles de las aulas, a ver, no, o en qué aulas hay escritorios o algo así. Y cuando definían los objetos, a muchos les he visto, o sea, y colocaban aula, por decir, código 123. El aula, o sea, el nombre del ambiente, aula 1. Después me colocaban código 546. Nombre del ambiente, aula 2. Le colocaban un sufijo, un postfijo en la parte de atrás, que no sé qué era. Decía, pero si esta aula es aula, o sea, no puedo darle aula 1, aula 2, aula 3, tengo varias aulas. Y el código era el que identificaba a cada una de las aulas. Entonces, agregaban y aumentaban y con eso ya un poco se tenía un concepto erróneo, ¿no? O sea, de los ambientes, porque los ambientes podían ser, reitero, aulas, oficinas, tantas cosas. Entonces eso hay que ver. Ahora, por ejemplo, aquí, este es nuestro contexto.
En la cola estamos almacenando la información de las tareas. Y las tareas, dice, tienen una fecha, el nombre del estudiante y el tema de la tarea. Entonces ahí nos ponemos a pensar que en las colitas estamos guardando una cantidad de tareas. Y tengo 3 colas, no tengo solo una. Entonces ahí está la otra cola y ahí otra cola, tengo 3 colas. Pues cada cola tiene elementos. Voy a suponer que estas son las tareas, que tienen datos, obviamente. Y esta es la otra cola. Ahora, no necesariamente las colas tienen la misma cantidad de elementos. Y ahí está la otra cola. Cola A, B, C. Quiero saber cuántas tareas ha presentado un estudiante. Imagínense, yo voy recibiendo las tareas. La primera tarea está aquí, la segunda tarea está aquí, o la tercera, o por ahí está aquí las tareas 1, 2, 3, 4, 5, antes del primer parcial. Y antes del segundo parcial están aquí. O sea, yo tengo organizar las tareas y entremezclados aquí. Todo un grupo de tareas aquí también. Entonces, las tareas de un estudiante puede haber aquí varias tareas, aquí también puede haber otras, aquí puede haber otras, por ahí no ha presentado aquí puede haber y aquí puede haber. Pero supongan de que de todo el semestre todas las tareas están así en 3 colas. Yo quiero saber, a ver, el estudiante, cuántas tareas ha llegado a presentar. Entonces, tengo que ver aquí, revisar sus tareas, cuántas ha presentado aquí, más cuántas ha presentado aquí, más cuántas ha presentado aquí. Entonces, tengo que contar las tareas que hay aquí y hay aquí. Sumar y voy a tener el total. Y aquí igual, pensar, analizar. El contar en esta cola va a ser igualito el algoritmo a contar en esta cola. El algoritmo va a ser igualito a contar en esta cola. No puedo hacer 3 algoritmos iguales. Tercer semestre, no me pueden repetir código. Tienen que optimizar. El problema se centra en únicamente contar en una cola y acumular el conteo de las 3 colas. Para esto solo necesitamos un proceso de conteo. Entonces, veamos. Sea el proceso de contar, donde voy a recibir una cola cualquiera, una cola A, y tengo que recibir el nombre del estudiante X. Y ya tengo una colita. Esta colita me tiene que devolver la cantidad de tareas que haya presentado o que exista aquí que pertenezcan a este estudiante. Entonces, ¿qué va a hacer este proceso? Solo va a contar las tareas en una cola. Y este proceso aplico a las 3 colas. Una variable donde voy a contar, que va a empezar en 0. Necesito resguardar los elementos de la cola. Puedo usar un auxiliar. Ya tengo mi auxiliar y ahora puedo empezar a sacar los elementos, todas las tareas de esta cola y revisar una por una. Suponiendo que es esta la cola, entonces voy a sacar. Me parece un auxiliar donde me voy a ir guardando los elementos. Saco, reviso. Este es el estudiante X y lo guardo. Saco del estudiante, bueno, saco la tarea y verifico si es del estudiante y lo resguardo.
El auxiliar solo me sirve para resguardar los elementos. Tengo que ir sacando todos los elementos y resguardar. Mientras A no esté vacía, vamos a sacar los elementos que tiene esta cola. Se supone que tiene tareas. De A extraemos. Sacamos las tareitas y verificamos si estas tareas, con la ayuda de los métodos gets, sacamos el nombre y verificamos si corresponde al estudiante que estamos buscando, que esté ingresando aquí como parámetro. Si esto fuera cierto, en la variable C realizamos el conteo. Y luego de haber revisado, guardamos en el auxiliar esta tarea. Resguardamos en el auxiliar la tarea. Y eso hacemos hasta vaciar. Este while es hasta vaciar, sacar las tareas. Y al final en esta variable C vamos a tener la cantidad. Salimos del while, terminamos de revisar todas las tareas y volvemos a reponer los elementos que hemos llevado al auxiliar y devolvemos la cantidad. Sí. Ahora, yo tengo 3 colas. Este es un proceso que cuenta en una cola. Y lo que hacemos aquí es solo llamar. Quiero contar de la cola A. Pongamos que el estudiante de Pepito queremos contar sus tareas, a ver cuántas tareas tiene. Contamos ahí en la cola A, más contar en la cola B, más contar en la cola C, y vamos a tener la cantidad de tareas de ese estudiante. Entonces, llamadas al proceso. Tres veces. Para la cola A, para la cola B, para la cola C, para este estudiante. Me va a decir cuántos hay. ¿Cómo? Sumando. Ahora, hay un problema y esto es frecuente. Les decía, estamos en tercer semestre y me tienen que optimizar sus algoritmos. Ya no estamos para resolver como sea y no importa. No. Aquí, tercer semestre, o sea, ya hay que empezar a optimizar nuestros algoritmos. Hay un error y he visto en varios, o sea, tanto en laboratorio como en los exámenes. Me repiten código, o sea, falta de modularización. Yo voy a ir disminuyendo nota en el examen, voy a ir observando. Me hacen esto y esto está mal. O sea, dicen, a ver, haga sumar o conteo. Conteo en la cola A y en la cola B, en la cola C del estudiante Pepito. ¿Sí? Aparentemente hasta ahí, bueno, la cola A, B y C va a contar. ¿Sí? Aparentemente. Y en el código, ahí es el problema. Antes, les colocaremos aquí con rojo y les diré tarjado. Y el código que me hacen es así. Conteo, vamos a recibir una cola circular
A, B y C. Y una string X. Aparentemente hasta ahí todo parece ir viento en popa. Y aquí es el problema, aquí es donde me repiten el código. Dice, vamos a definir un auxiliar para A, otro auxiliar para B, otro para C. Igual el mío dice cola circular, y esto es falta de análisis. Y empiezan a repetir el código. En un contador, ahí vamos a contar hasta ahí. Ahí vamos a contar. Dice, mientras la cola A no esté vacía, todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero empiezan con la cola A. Sacan el elemento, el estudiante de A, y dicen si x.get nombre E es igual a X, entonces que cuente y me lo guardan al auxiliar, todo parece bien por ahí. Ya está para la cola A. Ahora me falta la cola B. Y me hacen todo lo mismo. Todo este mismo algoritmo. Ahora igualito para la cola B. Ahora, pero es mientras B no esté vacía. ¿Sí? Mientras B no esté vacía, voy a sacar sus elementos de B. Si ese elemento es el conteo, ya voy a guardar a su auxiliar. Ahora para la cola C. Otro igualito. Espero que se esté observando, ¿no? Espero que estén tomando nota. Espero, porque esto, o sea, les va a traer problemas. Miren, este código que se repite igualito para B, igualito para C. Bueno, aquí voy a un contador, sí, vamos a modificar. Que sea acá. Para no tener el problema con ese parámetro. Todo bonito han contado, de la primera cola, de la segunda cola, de la tercera cola han contado. Ya tengo el resultado, dice print, ya está contado. Y ahora tengo que vaciar, voy a poner a vaciar, a B vaciar y a C vaciar. Así me presento. Y yo miro todo el trabajo que se han dado de hacer. Imagínense, estos algoritmos a veces no son así chiquitos, son más grandes. 3 veces, 4 veces repiten lo mismo. Y todo esto, o sea, resuelve como sea. Y a esas alturas, tercer semestre, resolver como sea, esa es la pregunta. No, no acepto resoluciones como sea. Y esto voy a colocar así, aparejado, mal. Este tipo de soluciones no voy a aceptar. No es aquí resolver como sea. En el primer semestre ya toda su idea, su lógica, pero ya hay que ir optimizando. Repeticiones no se aceptan. En los exámenes, esto les va a traer, reitero, problemas. Tienen que optimizar. Miren, la solución siendo así tan chiquito y eso es todo. O sea, en el examen ahí me están llenando hoja tras hoja. No están optimizando sus algoritmos. Ahí la observación. Ya estoy advirtiendo. ¿Ven? Esto aparentemente está bien. Aparentemente.
aparentemente. Bien, sigamos. Segundo problema. Tengo 3 colas, tengo las tareas. Queremos llevar antes de esto, o sea, bueno, esta es una forma de resolvernos, o sea, haciendo este conteo. Y en este caso estamos usando un auxiliar para hacer el conteo, eh, resguardando los elementos a otra estructura. En colas circulares, por la particularidad que tiene de reutilizar espacio, no necesitamos mucho usar auxiliares. Fíjense, o sea, voy a observar esta cola que está aquí al medio. Ya quiero contar sin usar auxiliares. Lo primero que tengo que hacer, o sea, es saber cuántos elementos hay aquí. En este caso observamos un número de elementos 5. ¿Qué significa? De que esta cola tiene 5 elementos y voy a revisar los 5 elementos de la cola. Entonces, ¿cómo hacemos para revisar esos 5 elementos? Tengo que ir extrayendo el elemento, verifico si eso no es del estudiante y lo vuelvo a almacenar a la misma cola sin usar otro auxiliar. Pero para delimitar, o sea, delimitar los elementos, establecemos primero el número de elementos que había inicialmente. ¿Cuántos elementos había? 5. Entonces, estos 5 elementos voy a sacar. Y quien me determina la cantidad de elementos es un método, el número de elementos. Con ese método sabemos cuántos elementos hay y procesamos esa cantidad. Los elementos que salgan, se verifiquen, vuelven a la misma estructura, sin necesidad de usar otra cola. Extraigo el elemento, verifico y vuelvo a colocar ahí. Este elemento verifico y vuelvo a colocar. Siguiente elemento y vuelvo a colocar. Siguiente elemento y vuelvo a colocar. Pues los 5 elementos han salido y han vuelto a la misma estructura. Y en colas circulares se puede porque como los elementos pueden reutilizar espacio, esto puede ir dando vueltas aquí dentro. Si queremos hacer otra vez algún otro proceso, procesamos igual. ¿Cuántos elementos hay? 5. Los 5. Saco el elemento y vuelvo a colocar. Saco el elemento y coloco. Los elementos pueden volver a su mismo, a la misma estructura sin necesidad de usar otra estructura auxiliar y hacer procesos. Y eso reduce código. Vamos a observar este mismo contar, pero con esta otra lógica. Y van a ver el código es más simple. Pero para eso hay que controlar la cantidad de elementos que tiene la estructura. Entonces no necesitamos, reitero, una estructura auxiliar. Directamente empezamos a extraer sus elementos, pero en función al número de elementos que tenga. O sea, necesitamos saber cuántos elementos hay en la estructura. Para eso tenemos este método, número L, que me dice cuántos elementos hay. Una vez que he determinado la cantidad de elementos, hacemos un for i desde 1 hasta esa cantidad de elementos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a extraer los elementos, las tareas, de A punto eliminar. Vamos a verificar si esta tarea es o no del estudiante X. Si fuera así, contamos.
este elemento que se ha extraído de la cola, estamos sacando de la cola A. Revisamos y va a volver a la misma cola. Ya no hay necesidad de hacer un vaciado. No necesitamos este auxiliar. Todo va a ir en función a la cantidad de elementos que tenga la cola para poder realizar el proceso. Y al finalizar, devolvemos la cantidad de elementos de tareas del estudiante X. Esto se puede hacer, o sea, pero para esto hay que siempre analizar, ¿ya? Siempre analicen. Fíjense, lo primero que tienen que hacer es determinar el número de elementos. Y en función a esa cantidad, trabajar. Evitar colocar a este método dentro del for. ¿Por qué? Porque cada vez que el for da vueltas, porque es un ciclo, esto siempre continuamente se actualiza. Ahora, en el proceso puede ser que no siempre vuelva a tener la misma cantidad, por ahí necesitamos ir eliminando algunos elementos, esta cantidad va a ir cambiando. Y si colocamos aquí, va a alterar al ciclo for. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? Pues depende mucho del problema, depende del análisis que se haga para poder. Pero aquí la recomendación, lo posible, determinen en una variable la cantidad de elementos y siempre va a ser esa cantidad de 1 hasta esa cantidad y va a trabajar el for. Si colocan esto aquí donde está el ciclo, en vez del n, tomen en cuenta que esto siempre se actualiza. Por cada vuelta que va a ir dando, va a ir actualizándose. Y hay algunos problemas que no siempre va a mantener la cantidad de elementos. Eso hay que tener mucho cuidado. Bien, veamos entonces este caso. Dice, llevar las tareas del tema X al principio. Voy a suponer, por ejemplo, este caso, esta colita. Suponiendo el tema X es E, estos dos. Quiero llevarlo adelante de la cola. Para llevarlo adelante tengo que encontrar a estos elementos. Y, bueno, usando auxiliares, ¿cómo sería? O sea, si yo uso dos auxiliares, este sea mi primer auxiliar y este será el segundo auxiliar. Los que sean del tema X, que vengan aquí, y los otros que vengan aquí, como hemos hecho en pilas y colas simples, ¿verdad? Voy sacando este elemento del tema X, no, entonces este que se venga aquí. Este es del tema X, sí, este que venga aquí. Bien, el siguiente, este es del tema X, no. La otra cola. Este es del tema X, no. Este es del tema X, sí. Este es del tema X, no. Entonces lo que he hecho es llevar lo del tema X a un auxiliar y los otros a otro auxiliar. Y estos, los del tema X, vuelvo a colocar a la cola. Primero, y detrás vacío el resto. Eso ya son vaciados únicamente. Y tengo el resultado, utilizando dos colas. Pero ahora ya no es tan óptimo, ¿no? O sea, si quisiera usar solo un hito, ¿cómo haríamos? Otra vez voy a mezclar. Usando un solo auxiliar. Aquí que se vengan los que no son del tema X.
Y los del tema X, o sea, que vuelvan o retornen a la misma cola. Primero voy a determinar cuántos elementos tiene esta cola. Tiene 6. Ahora, en función a los 6 elementos, vamos a revisar los 6 elementos. Vamos de aquí. Extraigo. Es el del tema X. No, los que no son, que se vayan a este auxiliar. Este es del tema X, no, al auxiliar. Este es del, perdón, este es del tema X, sí, que vuelva a la misma cola. Este es del tema X, no, al auxiliar. Este es del tema X, sí, a la misma cola. Este es del tema X, no, al auxiliar. Entonces, estos elementos ya están en la cola, están adelante, porque vacío esto va a ir por detrás. Y ya tenemos el resultado. Entonces, eso hay que analizar, hay que ir viendo, hay que ir observando. Ahora, podemos usar esta lógica que tenemos aquí de determinar el número de elementos y en la misma estructura hacer procesos, tener en este caso un auxiliar para poder resolver el problema. O tener los dos auxiliares. Vamos a resolver ambos para ir bien. 1:58. Tan rápido. 59, ya ven. Llevar, necesito una cola circular de a tema X. Voy a resolver el segundo, un auxiliar unido, cola circular de determino cuántos elementos tiene la cola. Voy a ir sacando todos los elementos hasta la cantidad que tenga. Todas las tareas se van extrayendo. Aquellas tareas que correspondan al tema X tienen que volver a la misma cola. Y los que no, tienen que irse al auxiliar. Así tenemos las otras tareas en el auxiliar y los que son del tema X están en la misma cola. Y hacemos un vaciado del auxiliar para que las otras tareas se vayan por detrás. Y tenemos ahí el resultado. Entonces ahí observamos que esto es más directo y si usásemos dos, o sea, necesitamos hacer varios vaciados, ¿verdad? Entonces esto puede facilitar, pero va a depender mucho del problema y del análisis que se haga para poder resolver este problema. Ok, hoy vamos a quedar ahí.